Bueno, yo les quiero contar ahora sobre el colectivo Tubo de Ensayo. Ahora les van a ver porque para mí es un colectivo súper jovencito que ha nacido a partir de esta situación de pandemia y de cuarentena. Bueno, empezaré mi relato. El 12 de marzo, cuando la alerta de pandemia mundial había sido ya lanzada, pero ningún país sudamericano había dictaminado cuarentena obligatoria, el Festival de Artes Escénicas de Lima decidió cancelar las fechas que le restaban con todos los inmensos movimientos que implicaba para un evento de su magnitud, especialmente por la cantidad de artistas escénicos internacionales que ya estaban en la ciudad, o sea, acá en Lima, o próximos a llegar. Como recordarán, para ese entonces el gobierno había prohibido los eventos que congregaban a más de 300 personas y sugería que lo mejor era no realizar ningún tipo de actividad social, pues los primeros casos de COVID-19 ya se habían registrado en nuestro país. Y si bien para el 16 de marzo la cuarentena se volvió obligatoria en Perú, la cancelación del FA de Lima ya empezaba a dejarnos preguntas sobre qué pasaría con las artes escénicas en situación de pandemia. Situación que ninguno de nosotros había vivido o siquiera imaginado. Creo que muchos, y me incluyo, torpemente pensamos que el asunto no degeneraría en lo que finalmente se convirtió, a pesar de las escenas que vimos de China. Nuestro mecanismo de autodefensa ilusamente atajó la medida de emergencia y se comió el cuento de que la cuarentena solo duraría 2 semanas y que todo retornaría a la normalidad. Bueno, llevamos 5 meses de cuarentena, a pesar de que no es obligatorio actualmente. Sabiamente, 4 jóvenes trabajadoras del teatro no pensaron así y desde el inicio se cuestionaron sobre, cito, ¿qué podemos hacer para hacer lo que nos gusta si no podemos hacer lo que nos gusta? Ellas son Flavia Goya, actriz y comunicadora social, Melissa Lindley, actriz, cantante y publicista, Micaela Valdés, quien estudió dirección teatral en la Universidad de Palermo, y Nae Hanachiro, quien actualmente, o mejor dicho, durante todo este tiempo, reside en Canadá, pues está haciendo un doctorado en la Universidad de Toronto sobre teatro y performance. Es así que surge el colectivo Tubo de Ensayo como una respuesta a la suspensión inimaginada de todos los proyectos escénicos que quedaron en el aire, en pausa, como titularían su primera trilogía. Proyectos que se cancelarían en sentido directamente proporcional al alargamiento de la cuarentena. Lo que ellas hicieron fue respetar el principal verbo que cimienta el teatro, hacer. Y sin preocuparse mucho por etiquetas, es que se lanzan a hacer obras en la plataforma que empezaba a ponerse en boga, Zoom, siendo las primeras, ojo, ellas son las primeras, por eso quiero recalcar acá su importancia y por eso hoy estoy hablando de este colectivo, siendo las primeras en virtualizar el teatro. Porque, ojo, el teatro grabado, ese que afortunadamente muchas agrupaciones en el mundo empezaron a compartir y liberar, no es lo mismo que esto que estamos tratando de hacer ahora en vivo. Aún nos encontramos embuidos en esta situación, así que aún no hay consenso sobre el título que debería llevar este intento de teatro, ¿no? Jorge Dubati, conocido teórico argentino, ha dado en llamarlo videoteatro. Ya el tiempo y los futuros académicos lo bautizarán como mejor convenga. Pero lo cierto es que Tubo de Ensayo abrió el camino para una opción que ha permitido a muchos trabajadores del arte subsistir en esta pandemia. Así que queden los anales de la historia de nuestro teatro, que fueron 4 chicas muy jóvenes, ninguna pasa de los 30 años, las que confrontaron la incertidumbre de estos tiempos. He escuchado decir que porque son jóvenes y con poca experiencia escénica en nuestro medio, así que tenían poco de qué perder. Este es un punto de vista que yo rechazo de antemano. Creo que la situación de crisis democratizó la situación de desamparo que todos los artistas enfrentamos. Y si bien todos anduvimos especulando sobre nuestra continuidad, este primer intento pudo darlo cualquiera, incluso, o tal vez, los más cuajados. Pero fueron ellas las que demostraron que se podía y que el cuco no era tan espantoso como temíamos. Como les decía, las 3 obras que construyeron para esa situación se titularon genéricamente Pausa y cada una llevaba consigo un subtítulo. La primera, que se estrenó exactamente al cumplirse el primer mes de cuarentena, el 16 de abril, fue Pausa o Cómo me preparo para el fin del mundo. Una suerte de monólogo en el que Isabela, la protagonista, estaba dicotomizada por los pensamientos más exacerbados que la pandemia le causaba. La segunda se llamó Pausa o El elefante sobre la pelota, que era como una suerte de escena en que la agobiada protagonista, otra, no la misma que de la obra anterior, está en una sesión de terapia con su psicóloga.
Y finalmente llegó Pausa, o la canción del enanito, donde los personajes son un padre y una hija distanciados, pero muy preocupados el uno por el otro. Distanciados, evidentemente, por la cuarentena. Cabe resaltar que los roles que cada una cumplió fueron siempre los mismos. Micaela dirigía, Nae escribía, Flavia y Melissa actuaban. Sin embargo, para esta última obra, la canción del enanito, se sumó Javier Valdés, que, si no ataron cabos al principio por el apellido, es papá de Micaela. Pero Javier anduvo siempre cerca del trabajo de tubo de ensayo, brindando incluso asesoría actoral para las obras que iban construyendo al inicio de su formación. Así que esta colaboración simplemente cayó de madura. Respecto de la estructura, las 3 obras fueron creadas para la virtualidad, es decir, que rescataron todas las ventajas técnicas posibles que el Zoom permitía. Estudiaron mucho la plataforma, hicieron muchas pruebas, ¿no? De hecho, la primera de las obras fue trabajada con vista del hablante, la segunda fue trabajada con vista de galería, sin el resto de cámaras apagadas presentes, y siempre le brindaban consejos al espectador respecto de cómo configurar sus aparatos. Yo sé que para muchos, después de 5 meses de esta situación de pandemia, esto que estoy diciendo parece evidente, pero quiero insistir con que en realidad las primeras en hacerlo fueron ellas, ¿no? Y de hecho como que estructuraron una manera también de socializar con el espectador en esta virtualidad, tomando en cuenta que no se estaba tratando, esto no eran webinars, seminarios, clases, sino estábamos tratando de volver a estar todos en el mismo espacio. De hecho, durante la primera obra, se le pedía al espectador que tenga su cámara prendida y que estuviera como presente todo el rato. Ahí había también como una suerte de sala de convivio, de espera, en la que todos nos miramos, sabíamos quiénes estaban ahí, y de hecho era una de las peticiones del conjunto, del colectivo, hasta que la obra empezara, ¿no? Que todos pudiéramos vernos. Y yo tengo que admitir, ¿no? Que si bien entré, obviamente por curiosidad y porque las conozco a las chicas también, quería saber qué estaban tratando de hacer. No voy a negar que, bueno, sensibilidades aparte bajo esta situación en la que estamos, me emocionó mucho volver a saber que a pesar de tener un mes encerrados en nuestras casas y con la incertidumbre a tope sin saber cuánto tiempo más iba a durar esto, me emocionó mucho ver a cuánta gente, casi toda gente digamos, del medio teatral, pero eso no importa, o sea, cuánta gente en realidad estaba ahí unida, igual que antes, a una hora, un día específico, otra vez cerca para ver teatro. Eso sí, tengo que admitir que me sorprendió. Luego prefirieron, digamos, en virtud de las obras que iban presentando, ya no pedir ello, sino que más bien todos apagaran la cámara y que más bien la computadora se configuraba para que quedaran solamente las cámaras de las 2 actrices, y de esta manera poder ver las acciones y reacciones de ambos personajes, y no solo la del hablante, que eso también tiene una serie de limitaciones. Pero siempre al final, lo que hicieron desde la primera obra es abrir un espacio para el diálogo, ¿no? Para poder volver a conversar todos juntos respecto de lo que se había visto, ¿no? Los textos también evidenciaban nuestro inevitable contacto con todos los aparatos tecnológicos y estas nuevas formas de socialización, como las llamadas virtuales. De hecho, ellas mismas admiten que lo que han construido está más cercano a la performance, que es una práctica que ya ha investigado desde hace mucho los medios tecnológicos, siendo el audiovisual su principal campo de acción. Aquí me gustaría remitirme al concepto que Bartolomé Ferrando, conocido performer y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, hace justamente sobre la performance. Cito: aunque en ocasiones una acción se muestre o manifieste más próxima al teatro, a la música, a la poesía, a la instalación, al video o a la danza, deberá, a mi parecer, para definirse como performance, incluir puntos de conexión y enlace con otra u otras prácticas específicas, distintas. De tal manera que como resultado de ese cruce se produzca un modo de hacer intermedia, divergente del rasgo que se advertía como fundamental o más característico de la acción misma. Y así que ese modo de hacer propio de una práctica situada a medio camino entre 2 o más especificidades artísticas. Así que ya parece insulso, después de escuchar a este texto de Bartolomé, preguntarse o seguir preguntándonos si esto es
teatro o no. En todo caso, yo creo que cumple con algunas características del teatro en sí mismo, fuera de lo que ya dije hace un rato, que refiere al realmente hacer, no quedarnos solamente en la divagación de podríamos o no podríamos, sino ponerlo a prueba. Y justamente otra de sus características, las grandes características del teatro, es la adaptabilidad, ¿no? Y creo que lo que están tratando de mostrar, no solo tu ensayo, sino todos los que han venido después tratando de hacer esta manera de virtualizar las obras, es eso, es adaptarse a este medio y a esta circunstancia. Si pierden su carácter ritual y eso que Dubati llamó convivio, no lo sé. Más importante que responder eso me parece el verdadero intento de que todas las obras virtuales que he visto hasta ahora tratan de construir este espacio de ritualidad y de convivio. Y más importante aún para mí es que ninguna de ellas, de las de colectivo, las de tubo de ensayo, busca que esta virtualidad reemplace al teatro presencial. Aunque parece increíble que haya llegado un momento en que tengamos que hacer distinción entre el teatro presencial y el virtual. Hay un momento en que Isabela, la protagonista de la primera obra, dice, ¿cómo podría ser optimista frente a esto? ¿No? Que es una frase que yo me sigo preguntando y que tomo para seguir preguntándome respecto a la cuestión virtual del teatro, que ya de hecho lo he comentado en programas anteriores, ¿no? Yo lo que creo, a título personal, es que finalmente uno crea, o las posibilidades creativas surgen mucho más, o mucho mejor, o aparecen con mayor impulso y fuerza, justamente en las situaciones desconocidas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Y yo por eso acá también me quiero referir a una pequeña frase del dramaturgo español Eusebio Calonge, que en su libro Teoría y Prácticas de lo Incierto, nunca más preciso para ese tiempo, dicho sea de paso, es un libro que pueden encontrar en Librería Inestable, y dice así, la verdad se nos tiene que revelar, obligándonos a continuar a tientas, en una búsqueda que es siempre un salir al encuentro y que requiere entonces de la espera y de la desesperanza, y por tanto, de la fe. Yo creo que cuando Tubo Ensayo empezó con este intento de crear una escena virtual, no fueron conscientes de que en realidad nos estaban dando eso, un pequeño camino de fe. Yo no sé si ellas no hubieran actuado con tanta rapidez, cuánto más nos hubiéramos demorado en que alguien más, creo que inevitablemente el paso se iba a dar, ¿no? Pero cuanto más el espacio escénico peruano iba a demorar en dar este salto, ¿no? Y nos íbamos a quedar en esta situación mucho más grande de improbabilidad de lo que pueda suceder, ¿no? De hecho, yo creo que también esta situación lo que ha hecho es replantear y modificar nuestra relación con la tecnología para las artes, ¿no? Perder el miedo un poco a proponer y aprender, como me contaba Flavia en una preentrevista que le hice, también es a cuestionar, ¿no? Cuestionar las posibilidades, enfrentarlas y también, ¿no? Manejar como nunca antes, que creo que es algo que todos hemos aprendido, las cuestiones técnicas de esta herramienta y seguir experimentando con lo que permite la virtualidad y cómo se va adaptando y nos vamos adaptando a esta situación, ¿no? También contarles que Tubo de Ensayo, en un afán por seguir dialogando con la situación, hicieron 2 conversatorios bastante interesantes. Uno que trataba sobre cómo se adapta la enseñanza de las artes escénicas en estas circunstancias. Y el segundo que tenía como título Reflexiones sobre las artes escénicas desde la psicología, que eran eso, espacios para reflexionar sobre estas ideas del teatro en pandemia y crisis, ¿no? Y una situación que nos obliga a todos sin duda a repensarnos. Todas las funciones eran de ingreso libre, solo habría que inscribirse porque como ya sabemos el Zoom tiene un número limitado de participantes y desde la segunda obra dieron la posibilidad de tener una contribución voluntaria. Así que eso es, ahorita ellas están en una pequeña pausa porque de hecho desde que empezó esto no han parado de trabajar en las 3 obras de las cuales ya les hablé, y van a regresar con otra idea, ¿no? Con otro concepto, y van a seguir existiendo. Así que
No sé si desearles larga vida, aunque suene paradójico, yo creería que sí, pero en un principio creo que ellas lo que querían era construir este colectivo para sobrellevar esta situación nuevamente de crisis para las artes, para sobrellevar también esta emergencia cultural, y no sé bien, creo que ellas tampoco lo tienen tan claro ahora, no, qué va a pasar con cómo se va a transformar, si es que se va a transformar tubo de ensayo, o en qué se transformará cuando nos toque regresar al escenario presencial. Como sea, en todo caso, gracias, chicas, por toda la chambaza que han venido haciendo sin preguntarse en realidad por qué, ¿no? Creo que cuando las acciones son así de honestas y sinceras para el teatro, o sea, más allá de los réditos que uno pueda cosechar, esto es, ¿no? Creo que esta es finalmente la trascendencia que tanto buscamos los artistas. Así que gracias a Colectivo Tubo Ensayo. Eso es.